Ay, el Michi. ¿Cómo se llama tu gatito? Spinny. Me encanta. Qué bonito tenerlo también de invitado. ¿Cuántos años Sí. tiene? Pues hará 5 este verano. Ay, es un bebé. Sí. Vale, Bonito. enséñanos tu culo. Sí. Dándonos la bienvenida como se Sí. debe. Él ha dicho, ¿no sabíais cómo empezar? Pues toma. Pues ya, pues creo que es una buena manera de empezar. Ahora sí, formalmente te doy la bienvenida. Qué surreal. ¿Cuánto tiempo llevamos planeando esto? Mm, Desde que tienes el podcast. Yo creo que sí, ¿no? Y además, Sí. me encanta la idea de que eres la primera persona realmente que traigo al podcast. Como que muchísima gente me dice, bueno, y vas a tener invitados, ¿no? Y luego también de, ¿cómo? ¿Y hablas tú sola? Y yo, sí, ya sé, parezco loquita en mi cuarto. Pero no, por primera vez no estoy Sí hablando soy. sola. Entonces, Yay, somos dos locas. hola. Bueno, para quien me está escuchando, ya saben, yo soy Nix, su mitonera de confianza. El día de hoy estoy con la garganta un poco destruida. Dirán, Nicole, ¿sigues enferma? Llevas como un mes enferma y la respuesta es, no, no sigo enferma. Mi mejor amiga se comprometió y grité mucho, entonces me acabé la voz. Comprensible. Hoy está con nosotras Isa de la caja de Isa, la famosísima caja de Isa, una inspiración, una cuenta increíble, pero antes de que se me siga trabando la lengua o yo siga hablando, cuéntanos un poquito de qué va tu proyecto, de quién eres, cómo llegaste a este mundo, platícanos. Ok, bueno, hola, muchas gracias a ti por tenerme y encima ser la primera, pues es como, me hace muchísima ilusión. Y pues nada, yo soy Isa, soy de Barcelona y hace 5 años creo que va a ser o 6, 5 o 6 años, ahora no recuerdo, ahora este verano decidí abrirme una cuenta de Instagram para hablar de mitología. Así como, pues, bueno, como un poco como haces tú, de una manera más cercana y coloquial. Y bueno, que cuando comencé a hacerlo no tenía como un foco más concreto, sino como que hablaba de mitología en sí, sobre todo me centraba mucho en Hércules de Disney, cosa que sigue siendo otra obsesión, Sí lo pero es. bueno, creo que la vida me ha ido llevando un poco a centrarme más también en las mujeres de la mitología, así que bueno, intento darles un huequito más en mi cuenta y aquí estoy. Para que la gente también sepa, tienes un club de lectura. Ujú. eh, Sí, en- sí, tengo un club de lectura que lo abrí en el 2023, en el que leemos sobre todo retellings mitológicos, pero también empezamos a meter algún clásico de vez en cuando. Este año leeremos La Odisea, porque como Christopher Nolan saca la película, pues claro toca. que sí. Y pues eso, así que también tengo ese huequito ahí con un grupo sobre todo de chicas, que es muy guay, la verdad. Sí, y la verdad, creo que es increíble lo que has hecho, justo como que juntar a tantas personas que nos gusta este mundo, que estamos fascinadas con este mundo, y a través de la literatura, a través de todo lo que haces en redes sociales y con el nuevo proyectito del que vamos a hablar al final, que le vamos a dar su espacio. Entonces, para quien no la conoce, quédense porque se viene un gran chisme, como que justo pensando en el club de lectura y en lo que estábamos hablando, también nos pusimos a leer el libro de Natalie Haynes, que ya saben que yo soy su fan número uno, yo adoro y algún día pueda conversar con ella porque la adoro. Es clasicista, comediante y pues autora. Es justo este librito de acá, que son Las miradas de Medusa, que es un libro en el que trata de recontar la historia de Medusa, pero no nada más sobre el punto de vista de Medusa, sino que a través de diferentes mitos. Lo que hace espectacular Natalie Haynes, que es la razón por la que yo más la adoro y la amo, que es que mezcla diferentes perspectivas. No sé si tú estás Ujú. como un poco de acuerdo con esto, que nos da a entender que no puedes entender un mito
por sí solo, sino que Ujú, tienes que, o sea, es totalmente. todo un mundo el que hay alrededor de él, ¿no? Entonces, aquí tengo marcada la cantidad de veces que me dieron El libro entero. tics y que me dio risa. Entonces, pues sí, para ya no ir alargando, creo que nos vamos ahora sí, A pues ello, a ello. al libro. Transición. Creo que una de las grandes cosas es que hay mucha gente que a lo mejor no ha leído este libro, entonces no nos vamos a adentrar tanto en los detalles porque pues no es especialmente este episodio para quienes han leído el libro o no, que es una invitación a que lo lean si no lo han leído Ujú, sí. porque no lo leerían. Pero más allá, es un muy buen punto de partida. Vamos a tratar de hacerlo sin spoilers, Ujú. de justo tratar de entender cómo funciona la mitología y cómo funciona el mito de Medusa. Una de las grandes preguntas que me hago es ¿por qué estamos tan obsesionadas con Medusa? Yo creo mm, que es porque hasta, o sea, en cierto punto todas nos sentimos de alguna manera identificadas con ella, en cualquier punto de su mito, o sea, ya sea, esto no es spoiler del libro, es spoiler de la mitología. Em, eh, pero bueno, en el mito, que no es en el mito griego, es en el mito, en la versión de Ovidio, pero bueno, su violación por parte de Poseidón. Ya sabemos que, bueno, Medusa de unos años para ahora ha pasado a ser como un símbolo del feminismo y sobre todo de la resistencia y de la sobrevivencia al abuso. Entonces, no tiene por qué significar que todas nosotras hayamos sido violadas o abusadas, pero en cierta manera creo que es algo que de alguna manera, aunque sea mínimo, hemos vivido. Y, o que no, y quizá no hemos vivido, pero lo entendemos y lo entendemos de una manera de que es algo cercano a nosotras, porque estamos hartas de ver en las noticias estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de sentirnos identificadas, es como que pensamos, joder, no es algo nuevo, es algo que hace 2000 años, los que sean, ya era algo que ocurría y que quizá también, bueno, seguramente era igual de normal que ahora, incluso más. Sí, caray. Entonces, no es que nos reconforte, creo, sino que nos enrabia más y a la vez nos hace más fuertes. Entonces, yo creo que esa es un poco la magia del mito de Medusa. No sé qué piensas tú. Pues sí, un poco, bueno, al menos como desde mi experiencia es un poquito de todo, ¿no? Tanto la experiencia de ser una mujer, porque Medusa es la única mortal de las tres gorgonas, pero es uno de los mitos también más antiguos que tenemos, que se encuentra en una de las fuentes más antiguas que tenemos y que su historia incluso que cuando te metes a explorarla te das cuenta que ni siquiera empieza con un personaje completo, ¿no? Empieza con una cabeza. Y toda la fascinación alrededor de Medusa es la cabeza y la cabeza y la cabeza. Y como un poco esta objetivización de la cabeza de Medusa. Y creo que al menos como experiencia como mujeres, siempre hemos sido objetivizadas, ¿no? Somos un colateral o servimos para algún propósito o para ser parte de la historia de alguien y no realmente como que nosotras contar nuestra propia historia y vamos a ir mucho más hacia ello y nos vamos a ir adentrando también como que mucho en esta cuestión, ¿no? De por qué las mujeres, mm, la historia, y no nada más en la historia, sino hoy en día también, Ujú, justo como que somos un, se- ¿cómo ponerlo? Se cuentan historias sobre nosotras y sobre mujeres, ujú, pero no son las mujeres las que cuentan la historia. Y que es muy curioso porque también luego
cuando tratamos de entender, o bueno, ahorita que hemos tratado de entender un poco más como que las historias de todas las mujeres dentro de la mitología, nos hemos dado cuenta que no podemos entender la historia de una mujer sin entender su contexto. Al Ujú, igual que no podemos entender la historia de una mujer hoy en día sin entender en el hogar en el que creció, el país en donde vive, las normas sociales, la religión, etnia y todo lo que, las diferentes categorías que existen a su alrededor, con la mitología sucede lo mismo. Y por más que ujú. quisiéramos entender a Medusa como Medusa y ella sola, y me encantaría escucharla, es muy difícil, ¿no? Ujú, Una de las grandes críticas que le hicieron a este libro es que justo como que se vende como que Medusa te va a contar su historia. Y ujú, cuando te pones a leer el libro de las miradas de Medusa, de repente tienes muchísimas perspectivas. Y tienes la ujú. perspectiva de Atenea, y tienes Sí, la perspectiva de Medusa, y tienes la perspectiva de sus hermanas, y de la madre de Perseo, y de Andrómeda, y de ¿no? las serpientes. Y de las serpientes. Madre mía, llega hasta un punto donde te hablan hasta los olivos, ¿no? Sí, Que cierto. es bellísimo, me encantó el detalle. Entonces, ¿cómo entender la historia de Medusa? Entendiendo un poco también la historia de Perseo y de quienes están a su Ujú. alrededor. Qué difícil. Bueno, también que ojalá existiese, o sea, pudiésemos diseccionar los personajes y tener como una ficha de Medusa, era tal, 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 y ya está, pero empiezas a hacer eso y se te disparan como un montón de flechas a 50.000 personajes y mitos distintos, o sea, la mitología es así. Em, entonces, Y eso sin bueno, yo meternos a creo... cronología. Sí, bueno, eso, otro tema. Vuélvete. Mejor ignorarlo. No, no existe el tiempo. No, Em, entonces, a ver, a mí me gusta pensar que realmente Perseo depende más de Medusa que Medusa depende de Perseo, aunque sé que Perseo es muy importante para la historia de Medusa y para lo que ha llegado a significar, pero... Pienso, y creo que este libro lo retrata muy bien, que al final Perseo es considerado un héroe, pero si no hubiese existido Medusa, probablemente Perseo como héroe tampoco, ok. porque al final Perseo no es un héroe, o sea, su única hazaña es conseguir la cabeza de Medusa para salvar a su madre y, y ya está, y lo cumple, pero él no tiene el entrenamiento que tienen otros héroes. No sé, como Heracles tenía maña de héroe. Teseo también, no sé si se me... O sea, no entiendo el motivo, pero como que me lo parece así. Perseo al final siento que es como más pues un chaval que quiere ayudar a su madre, obviamente, totalmente comprensible, y su manera de hacerlo es consiguiendo la cabeza de Medusa. Y de hecho le ayudan en todo un montón de dioses, que yo creo que es al héroe que más ayudan los dioses en comparación a otros. O sea, Atenea, Hermes y Hades le dan cosas, Atenea y Hermes le guían, luego las Moiras, las Grayas le dan cosas, las Hespérides también. O sea, todo se lo ponen un poco en bandeja. Entonces, siento que bueno, eso, que al final Perseo sin Medusa no hubiese sido un héroe seguramente. Em, pero bueno, al final Perseo también cumple un papel muy importante en la historia de Medusa porque sin Perseo decapitándola, pues... Pero bueno, sí que lo que decía al principio, creo que Medusa es más Medusa sin depender de Perseo realmente, porque al final la imagen que nos ha llegado de Medusa es la de monstruo que petrifica a los hombres con cabello de serpientes. Tampoco siento que sea muy conocido o tan conocido como la descripción de Medusa el hecho de que muere a manos de Perseo. No sé si a ti también te pasa, pero una vez te metes tanto en la mitología como que disocias un poco de lo que es el conocimiento general de la gente
¿no? Como que ahora lo pienso y digo, no sé si la gente que no está en el mundo de la mitología sabe que Medusa murió decapitada a manos de Sí. Perseo. Como que para mí es algo obvio, pero pienso, no sé si es conocimiento general. Tipo, supongo que la gente sabe lo del cabello de serpiente y la mirada, pero no sé si conocen el resto de la historia. Incluso pensando en que para quienes, justo ahorita que me decías, para ciertas personas que sí llegarán a conocer que fue decapitada por Perseo, a lo mejor y no por conocimiento de la mitología, pero por conocimiento del arte, con las grandes esculturas de Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa, Sí. pero luego tienes versiones en donde realmente, bueno, no sé cómo se imaginarán esta gran batalla, ¿no? O sea, Medusa a lo mejor haciéndole, no sé, o tratando de petrificarlo, sí, de que una, dos, tres, ¡ah! O sea, no sé, no sé cómo se lo, Susto. sí, hola, no tengo ni idea cómo se lo imaginarán. Yo me acuerdo muy bien de uno de mis primeros acercamientos, pues fueron las películas de Percy Jackson y cómo pintan la escena de que llega Percy, ¿no? Y Medusa está así como muy sutil, Ujú. tratando de acercarse y tratando de petrificarlo, pero Perseo la mató dormida. Entonces, Sí. qué gran ¿Dónde batalla está hubo ahí. la heroicidad? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el heroísmo? ¿Dónde quedó la gloria? ¿Dónde quedó el honor de matar a alguien dormido? Entonces, se me hace muy curioso que, por un lado, podemos llegar a decir, sí, la gran hazaña de Perseo, pero lo mismo que tú decías, cuando te metes a ver todos los detalles y a explorar todos los detalles, es, pasa de ser la gran hazaña de Perseo a la gran hazaña de Perseo, signo de interrogación. Interrogante. Exacto. No, em, lo cual es muy curioso, ¿no? Maravilloso. Es que sí, o sea, además sin Medusa tampoco hubiese podido salvar a Andrómeda, entonces esa parte de la historia también quedaría fuera. Entonces, no sabemos. Pero lo que iba a decir antes es que también, o sea, quiero decir, nos gusta ser haters con los héroes, Ah, porque sí, al me final encanta. así somos. Pero, pero bueno, a veces también me gusta como parar y tampoco como decir, "Ah", ¿no? Y, Sí. y bueno, pienso que, vale, sí, o sea, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? A Perseo lo ayudaron muchísimo y realmente no sé si lo podríamos considerar un héroe a la altura de otros, pero a la vez lo pienso y digo, bueno, pero es que realmente también tiene méritos y simplemente era un chaval que por ayudar a su madre hizo todo eso, ¿no? O sea, quizá uno de nosotros no nos va a pasar, pero quiero decir, yo misma, si me pasara algo así, por mucho que me ayudasen los dioses, igual me daba un ataque de ansiedad y me quedaba en el sitio, ¿no? Entonces, como que, bueno, tampoco me gusta ser súper mala. Y de hecho, ya que hablamos de retellings, quería comentar que, o sea, yo odié a Perseo mucho en Las miradas de Medusa. O sea, no lo odié, sino que me daba como mucha rabia porque era, pues esto, ¿no? El héroe que no es un héroe para nada. Pero hice un poco las paces con su personaje en Medusa de Rosie Hewlett, que no está traducida al español, pero si leéis en inglés os lo tenéis que leer, encima es bastante cortito. Y la verdad que me pareció súper bonito porque es un libro en el que Medusa y Perseo como que se conocen antes de que Perseo tenga que matarla, pero Medusa sabe lo que va a pasar. Y, y no sé, pues como que entablan conversación, pasan un tiempo viviendo juntos y no sé, me hizo hacer las paces un poco con Perseo y verlo solo como un chico que solo quiere ayudar a su madre. Pero nada, ya está. Este es el impasse, podemos volver a odiarlo. No, es que, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque además Perseo, que es el siguiente capítulo del podcast, es el primer héroe, como que dentro del canon de la mitología griega, Ujú. es el primer héroe como tal, es como la primera generación y el que empieza
todo esto, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo incluso cómo empieza y cómo se va formando este concepto de lo que significa ser un héroe. Y de la Ujú, misma manera lo que significa ser un, un monstruo a la par. Se me ujú. hace muy, muy interesante porque además dentro de la mitología no existe alguien que sea, que voy a darte completamente toda la razón, yo soy una hater 100%. Para quien conoce el proyecto de Relatos del Olimpo y me conoce un poquito a mí, sabe perfecto que mi hobby favorito es tirarle basura a los héroes. Pero justo hay que a veces volver a jalar la cuerda y decir, a ver, aguanta, hay que ser crítica. Y nadie dentro de la mitología es o 100% bueno o 100% malo, porque al final del día todos los elementos dentro de la mitología son elementos de educación, son elementos de normas sociales o tratan de transmitir algún mensaje, no nada más son grandes historias por ser las grandes historias, que son un chismazo, pero tienen una función más profunda. Y Ujú. eso me parece, pues, muy importante también destacar, en donde, hasta qué punto nosotras hemos llegado también a criticar a Perseo y completamente deshacernos de su historia y decir, sí, Medusa y símbolo y toda esta parte y toda esta connotación tan grande que tenemos y hemos dejado también un poquito de lado como esta mirada crítica. Yo Algo que he notado bueno, desde que leo retellings mitológicos y los hay cada vez más, es que en muchos se peca o sea, obviamente se cuenta la historia de la mujer, pero como que muchas veces también a la vez no infravalora, pero no me sale la palabra, se demoniza de más a los hombres de la historia. Creo que es un recurso que se utiliza como para que la mujer quede por encima, pero, pero creo que a veces se peca de más y no es ni útil ni beneficioso para el objetivo del libro, por así decirlo. Y aunque lo entiendo muchas veces y según el personaje, eh, creo que al final, para valorar y dar el valor que se merece una mujer en una historia, tampoco hace falta despreciar a otros personajes. Creo que es lo que tú has dicho antes, que en la mitología todos los personajes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí que es verdad que creo que en la mitología clásica muchas veces las cosas malas de los hombres se omiten o no se comentan lo suficiente y las cosas malas de las mujeres es lo que son las mujeres, por así decirlo. Entonces, bueno, Pues la yo verdad, lo que digo muchas veces es que no hay que... eso, que despreciar a los hombres, sino simplemente bajarlos del pedestal en el que están puestos. O sea, no, ni era la mujer celosa, villana y tal que nos han pintado, ni Zeus era el dios todopoderoso, maravilloso. Entonces todos tienen sus cosas. Y creo que al final, pues, eh, para ser críticos es no dejarse llevar ni por un lado ni por el otro. Bueno, tener esto en cuenta, ¿no? Que como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. Y, y no sé, si hablamos de mujeres, no nos vamos a centrar tampoco en hablar del papel de los hombres. Pienso yo que a lo largo de la historia ya se ha hablado lo suficiente de los hombres, ¿no? Odiseo ya tiene un libro dedicado a él, y con su 100%, nombre, pues claro, es como el meme este de la Odisea se llama así por el único sobreviviente del viaje o algo ¿qué? así. No he visto eso. Pues hay un meme que me sale muchas veces que es como si fuesen los marineros compañeros de Odiseo, que uno le dice al otro que es una odisea y el otro le dice tipo, es un viaje llamado así por el único superviviente. Y tipo como que los dos se quedan en plan, un momento, Momentito. ¿significa esto que... Bueno, en fin. Mándamelo, por favor, y lo voy a poner, Va, porque ya, a ver si. Es que es como que me salen por ahí, pero lo buscaré. Bueno, después.
de este Qué impasse. locura. Eso, que al Pero final solo es como recuperar a las mujeres que muchas veces pues han sido más personajes secundarios en las historias de los hombres que otra cosa, pero no por hacer eso se está despreciando el papel de los hombres, ¿no? claro, y también entender un poco que incluso, aunque sean ya ni siquiera pensando en como hombres y mujeres, sino que Ujú, los diferentes poetas, ¿no? Las diferentes versiones que existen y que vienen de diferentes culturas incluso, ¿no? Me encanta a mí el chiste de los romanos le hicieron copy-paste a los griegos, o que eran ese niño de, oye, ¿me pasas la tarea? Sí, pero nada más cámbiale el nombre. Que pues sí pareciera un poco, sí. pero entendiendo también un poco los diferentes contextos, cómo cada poeta veía el mundo en su momento, cómo era la polis en la que vivían, si es que vivían en una polis y no eran romanos, em, o incluso su relación con el gobierno. Tenemos a Ovidio, que justo siempre sale el, y es que Atenea no castigó a Medusa. Ya lo sé, ¿no? Es como que la gente solo salta con el mito de Medusa. O sea, como que hay otros mitos que también los cuenta Ovidio en Metamorfosis, pero a la gente le da más igual. Pero como digas que Atenea castigó a Medusa, va a venir la gente en plan, fue Minerva, Atenea no, y en otros mitos no. Claro, no. Y en las otras versiones, Poseidón no violó a Medusa tampoco, ¿verdad? ¿Cómo logramos equilibrar y esto es un mito griego y esto es un mito romano, ¿no? O luego que dicen, es que Hesíodo no dice que Poseidón violó a Medusa. Sí, yo sé, es ambiguo, pero también Hesíodo es el mismo que dice que las mujeres todas venimos de Pandora y somos el inicio del mal, el inicio, el final y el centro del mal, y que el mal existe. Entonces, así que me digas, uff, cuánto amor le tenía a las mujeres. Pues Como no, que no. ¿verdad? Yo creo que le rompieron el corazoncito por ahí. Em, y que honestamente también tratar de traer un poco el tema del consentimiento a este mito, incluso con Ovidio, porque no dice que fue algo consensuado, fue algo que dañó a Medusa, ¿no? O sea, pero no dice como tal que fue algo que no fue consensuado, sino que dentro de todas estas diferentes perspectivas, ¿cómo llegas a, a una narrativa y a una construcción? ¿Y cómo llegas a Ujú. todos estos retellings o reinterpretaciones del mismo personaje sin caer en estos extremos, pues? Sí, total. O sea, lo del tema de que haya tantas versiones de los mismos mitos es... A veces piensas, no podría haber una oficial y ya está, pero a veces, muchas veces también, o sea, es que es fascinante, es súper interesante y creo que también es lo que tú decías, que seguramente influía, o sea, igual que hoy en día, seguramente, aunque tengamos estilos parecidos, no contamos los mitos de la misma manera, ni tú y yo, porque yo estoy a un lado del Atlántico y tú estás en el otro y tenemos otras influencias en la vida. Entonces, lo mismo pasaba con los autores. Y antes estaba pensando, tío, ¿y si... Vale que Ovidio escribió esta versión, pero ¿y si se inspiró en una versión que existió en su momento que también era parecida y la perdimos? Como muchísimas cosas que hemos perdido Claro, de la antigüedad. Entonces, yo creo que no sé, lo guay de la mitología es que también que existan tantas versiones para mí permite que después de tantos años podamos seguir contando nuestra versión y no hay ningún problema porque, no sé, en su momento ya había varias versiones, entonces hay mucha gente a la que no le gustan los retellings y piensan, cambian demasiado la historia. Y yo pienso, bueno, pero es que en su momento también eran contemporáneas diferentes versiones, entonces no, no le veo nada malo y de hecho creo que es muy interesante porque al final cada versión tiene semillas de la influencia del contexto de quien la escribe. claro.
Y hoy, en pleno 2026, yo creo que más o menos desde que justo Natalie Haynes y Madeline Miller se me hace que son como las 2 grandes de los retellings mitológicos Ujú, y que de repente explotó siendo ujú, esta una moda, ¿no? Y nos permite un poco también pensar en, bueno, okey, digo, otra vez, yo siempre regreso al mismo punto, es una gran historia, no es casualidad que hayan sobrevivido casi, pues, ¿qué? Estamos hablando del 800 antes de la era común, de la época de la Ilíada ujú, y la Odisea, y hoy estamos en 2026, son casi 3000 años. No es casualidad que hayan sobrevivido 3000 años estas historias, ujú. pero ¿por qué hoy en día tenemos tantos retellings y, pues, retellings feministas, entre comillas, de tantas historias y tantos mitos, ¿no? Tenemos el de Medusa, tenemos el de Hera, Ariadna, Electra, Circe, y yo me puedo seguir con una lista entera, pero eh, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde sale esta fascinación? Yo creo pues igual que tú y yo nos dedicamos a contarlo en Instagram, ¿no? Creo que es otra manera de contarlo, pero al final es el mismo objetivo y es, no sé, son historias que en su momento em, daban explicación a cosas y que eran el día a día de la gente y que a partir o sea, con el paso del tiempo fueron moldeando las civilizaciones. O sea, al final son historias que crearon, em, o sea, moldearon el pensamiento de quienes las escuchaban y, y a partir de ahí evolucionamos, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, es que es lo que tú dices, o sea, si llevan vivas 3000 años, por algo será. Y, y bueno, entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente, que es como las mujeres en la mayoría de estas historias son personajes secundarios, o no, o tienen más importancia, pero igual no la importan, o sea, no desde la perspectiva que le daríamos hoy en día o que le daría a una mujer en lugar de un hombre, aunque está esta hipótesis de que Homero no se sabe quién es y que igual eran varios autores y que quién sabe si sería una mujer, ¿no? Pero bueno, el resto de autores que sí que sabemos con a ciencia cierta quiénes eran, pues eran hombres en su gran mayoría. Entonces, que después de tantos años las mujeres pueden dedicarse a escribir y pueden decir que son mujeres cuando escriben. Pues, no sé, creo que además de dar voz a las mujeres de la mitología griega, también es una manera, bueno, como de celebrar esa libertad que tenemos ahora que hace unos años no. Entonces, como que pienso que recuperar mujeres de hace 3000 años y darles un espacio en la actualidad es también como darles la libertad que nosotras tenemos y que ellas en su momento no tuvieron, aunque Claro, sea mitología, ¿no? Pero la sí, mitología representaba la realidad también, entonces. sí, y una llegaría a pensar que con tantos retellings que tenemos hoy en día, pues entonces habría mucha información dentro de la misma mitología sobre los mismos personajes, aunque sea de segunda mano, pero lo cierto es que no tenemos tanta información. No, Vaya, la primera información que tenemos de Medusa ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene cuerpo, no, es una cabeza. Y luego llega Hesíodo y dice, ah, pues, ¿qué creen? Son tres. Y todo sí, lo y que una es nos... mortal. Ajá, Y y la una es Medusa. mortal, por cierto, y es desventurada y llega y se acostó con Poseidón en un prado de flores primaverales y luego llegó, perdón, no Poseidón, y luego llegó Perseo y la mató. Eso es todo lo que tenemos. No estoy Fin de la resumiendo. historia. O sea, parecería que estoy haciendo un resumen, pero no, no. Y luego, incluso Total. la versión más como extensa que llegamos a tener es la de Ovidio, ¿no? En donde se hace explícita esta violación, pero incluso también lo vemos a través de los ojos de
de Perseo y de lo que se nos habla de Medusa, Medusa siendo Medusa y su backstory. No te estoy bromeando, creo que en mi copia, ¿qué serán? ¿10 renglones? Y entonces tenemos todos estos personajes que son sumamente fascinantes y de repente es como, bueno, ¿y qué más? ¿No? Ya, ¿Y qué y ya pasó? está. Sí, ya, ¿no? No hay más. Y yo como mujer, pues vivo y sí, podré tener mis relaciones con mi pareja, con mi mamá, con mis hermanas, ¿no? O eso, ¿no? O sea, yo tengo una hermana pequeña y se menciona que tiene hermanas y entonces, ¿por qué no sabemos de sus hermanas? ¿Por qué nada más están? Al menos desde mi perspectiva, es fascinante cómo a través de todos estos retellings hemos logrado explorar todas estas historias que sabemos que existen, pero que Ujú, simplemente nunca se nos contaron. ujú, Ya centrándonos un poco en la relación entre estas tres gorgonas y cómo ujú, podrá haber sido la relación entre estas tres y cómo podrá, incluso como con la transformación de Medusa, o sea, cómo, no nada más cómo pudo haber sido para Medusa crecer siendo la única mortal, sino ujú, que para las otras dos explorar, y eso me encanta, por ejemplo, de este libro, que de repente les llega Medusa bebé, que saben que es su hermana nada más porque tiene un par de alas, y de repente es bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta cosa? ¿No? Que, que con otros animales, por ejemplo, o sea, ya en la vida real, ves una jirafa, nace y ya está caminando. Ves Sí. un perro y igual ya está caminando. Y los humanos nacemos y somos una... Y lloramos. Exacto, y llora, exacto. Y si lloramos, ya ganamos. Si lloramos, ya la armamos. Ya estamos súper bien. Y por los siguientes, no sé qué quieres, 3 años de nuestra vida, somos inservibles. Entonces, yo quiero saber cómo fue eso. Quiero saber cómo es esta dicotomía de mortal e inmortal y cambiante y no cambiante. Y justo a través de todos estos retellings, específicamente el de las miradas de Medusa, nos permite imaginar y nos permite preguntarnos más cosas, que creo que es una de las cosas más valiosas que tiene el mundo de la literatura, que no nada Ujú, más nos cuenta historias, sino que nos hace preguntarnos cosas. Y es la forma en la que creamos y en la que avanzamos y en la que nos conectamos y en la que logramos desarrollar empatía no nada más con personajes, sino con la persona que tenemos de frente, que es algo que ujú, pareciera que nos hace falta mucho el día de hoy. Y no sé, a lo mejor creo que ese es un poco, corrígeme si no estás de acuerdo, el valor que tienen todos estos retellings ujú, es que nos permiten tener empatía con todos estos personajes que no se nos permitió tener empatía por tantos años. ujú, Que justo al ser personajes que en general la literatura está basada en nuestras vidas, ¿no? Son un reflejo de nuestras vidas. Si quieres hablar de Fourth Wing, será Fourth Wing. Si quieres hablar de em, libros de Frankenstein, estamos hablando de Frankenstein, de lo que quieras. La literatura es un reflejo de nuestra humanidad, ¿no? Pero ujú, específicamente la mitología tiene esta capacidad de llegar a lo que es realmente ser un ser humano. Y a través de ujú, todos estos retellings podemos generar empatía, podemos ujú, conectarnos más como seres humanos, no nada más como mujeres, sino como seres que comparten vivencias e historia y lenguaje y que hemos creado cosas tan maravillosas y que al mismo tiempo hemos sido tan terribles. Entonces, me gustaría también, ya por fin, preguntarte de dónde viene tu curiosidad, de dónde sacas todas estas ideas y qué es lo que te llevó justo a explorar la mitología y últimamente a
hacer este último proyectito, que quiero que tú lo cuentes. Entonces, pues sí, eso. Ah, qué difícil. Bueno, creo que lo has explicado súper bien. No sé si yo lo podría explicar también ni si lo voy a hacer, pero bueno, sí, creo que lo que has dicho, tipo que en la mitología muchas veces estos personajes pues son mencionados de pasada y poco más. Entonces, los retellings también pues lo que hacen es expandir esa historia, ¿no? Y darnos lo que la mitología no nos ha dado, por así decirlo. Em, pero bueno, ya respecto a la última pregunta que me hacías, em, sinceramente no sé en qué momento, o sea, para mí fue natural el proceso de me intereso en la mitología, empiezo a contarla. Y en parte gracias a todos estos retellings mitológicos, ¿no? Cuanto más la investigas, siento que es el camino natural el de fijarte en los personajes femeninos. Seguramente también porque somos mujeres, entonces si tenemos que identificarnos con alguien, no me voy a identificar con Heracles, Ay, aunque no, fue, no, sea mi película favorita de no, Disney, pero no, quiero decir... No me voy a identificar con Jason, que sé que lo amas muchísimo. grosera. Eso es una grosería. Pero, o sea, claro, es como, pues igual que de pequeñas, no sé tú, pero pues yo crecí con las princesas Disney y igual no me identificaba con ellas, pero me gustaban más que, no sé, otras películas. Y todas, o la mayoría, hemos crecido queriendo ser una princesa Disney, aunque ahora no queramos. Pero bueno, es lo natural, por así decirlo. Entonces, pues no sé, es como sin buscarlo ni sin quererlo, al final no sé, creo que era lo que tenía que hacer. Como lo que le debía a la mitología era contarla, contando las historias de las mujeres. Entonces, el proyecto que comentabas es esto, que he escrito un libro que se llama Las malas del cuento, Salseo, Sororidad y Female Rage en la mitología universal. Sale Medusa, nuestra protagonista de hoy, en la portada. Y bueno, cuento la historia de varias mujeres de varias mitologías del mundo. He intentado tener ejemplos de casi todas las culturas, pero no puedo tenerlas todas en un librito, pero he intentado que sean bastante equitativas. Y mi objetivo con este libro es un poco reflexionar. He aprendido muchísimo haciéndolo, también porque al final mi foco es la mitología grecorromana, entonces he tenido que investigar muchísimo más y conocer nuevas mujeres y, y también o sea, aparte de aprender sobre esas mujeres, también he aprendido que hay muchos patrones que se repiten, Oh, sí. que, que al final Mm, o sea, no sé tú, pero hablando de mitología grecorromana, pues al final las mitologías que quizás sabes un poco más por paralelismos y tal, pues son la egipcia y la nórdica y la celta, quizás. Em, pero abres el abanico a todo el mundo y en la mitología polinesia también hay los mismos patrones, en la mitología inca también hay los mismos patrones. Entonces... Bueno, reflexiono un poco sobre lo que he ido aprendiendo y también sobre cómo muchas veces, bueno, se llaman las malas del cuento porque muchas de estas mujeres nos han llegado como villanas. Por ejemplo, Medusa, que es de quien hablamos hoy, o por ejemplo, también hablo de Hera, que es una mujer que nos ha llegado como la mujer celosa que lo paga todo con las amantes de Zeus. Oh, sí. Em, no sé, ¿quién más? Clitemnestra también nos ha llegado como la mujer que mata a su marido. Y bueno, hay mucho más, pero también muchas de estas mujeres, aunque no todas,
no son malas desde su inicio, desde sus fuentes originales, sino que muchas veces es a lo largo de la historia y en otras etapas, como algunas en la época medieval, otras en el colonialismo, que es cuando se coge a estos personajes y se los modifica o se venden de otra manera o se vuelve a contar su historia, ¿no? Hablamos de retellings, pues a lo largo de toda la historia ha habido retellings. En si ahora los tenemos feministas, pues en su momento todo lo contrario. No. Y bueno, muchas veces es en otros momentos de la historia en los que se les da esta otra imagen, que es la que nos ha llegado hoy en día. Entonces, bueno, pues es un viaje por todas las mitologías del mundo, reflexionando un poco sobre por qué la historia necesitaba en esos momentos puntuales que esas mujeres fuesen malas, ¿no? Y siempre hay un porqué, siempre es porque si, si se ha negado a someterse y ha querido ser libre, pues le vamos a negar esto y estas cosas. Así que Qué es eso. bonito. Ay, no sabes. Yo estoy mega, mega, mega emocionada. Estoy súper emocionada de que ya esté Gracias. disponible porque acabas de dar el anuncio. Entonces, cuéntanos Sí. cuándo va a estar disponible, en qué formatos va a estar disponible, dónde lo encuentran, dónde lo buscan, dónde, Sí. dónde todo. Cuéntanos. Ah, vale, la fecha oficial de publicación es el 14 de mayo. Entonces, en España va a estar en cualquier librería, también se puede conseguir en Amazon, de hecho ya se puede comprar en preventa. Luego, en formato Kindle también estará, pero ahora mismo no lo está, pero lo estará antes de desde de la fecha de publicación. Y el libro electrónico que no sea Kindle también. Y luego para Latinoamérica sé que se puede conseguir por Busca Libre. De momento. Diría que también se puede comprar en preventa en Busca Libre. Y ya está. Hasta que no salga en España y se vea cómo va, pues no se decide si se publica como tal en Latinoamérica, pero bueno, que se puede conseguir por Busca Libre. Bueno, entonces, ya saben, aquí mitonerdos, mitonerdas, mitonerdes de Latinoamérica, ya sabemos cuál es nuestra misión. Tenemos que ir a molestar a las librerías para que traigan este libro, porque yo lo quiero poner Sí, aquí al lado. Me urge por favor. tenerlo. Yo, créeme, voy a tratar de conseguirlo en físico antes porque soy una impaciente y lo quiero, pero felicidades, de verdad. Gracias. Sé lo mucho que el cariño tan enorme que le tienes a todo este mundo y el cariño tan enorme que le das al proyecto se nota con cada una de las publicaciones, cada vez que hablas, con cada video, ¿no? De verdad se te nota que tienes una chispa en los ojos. La reconozco Gracias. porque también yo siento el ratoncito aquí al lado. Sí. Y de verdad no sabes lo feliz que me hace ver que estés sacando un libro y de verdad es digno de reconocerse. Así que Gracias. igual les voy a dejar todos los links en la descripción del episodio para que puedan ir a comentarlo, que puedan ir a pedirlo, para que puedan ir a hacerle reviews o así de, ya quiero que salga, no lo sé, que le pongan 5 estrellas en todos lados. Entonces, si escuchan esto antes del 14 de mayo, para que lo hagan como preventa y si lo escuchan después del 14 de mayo, pues como venta normal. Y ahí ya no Sí. tienen excusa. Ahora sí, antes de que te nos vayas, antes de acabar con esto, justo preparé un pequeño jueguito, tomando en cuenta que estamos hablando de literatura y que si clásicos o moderno. Y aquí Ujú. entramos a una nueva sección que se llama ¿Acaso lo dijo un político en el siglo XXI o un autor de clásicos? Entonces, yo te voy a decir Me un encanta. quote. Te voy a dar una línea, un quote, eh, Ujú. y tú me tienes que decir, tienes que tratar de adivinar si lo dijo algún político en el siglo XXI, puntos extras si logras adivinar quién fue, o si fue algún autor clásico.
Ok. Como estamos hablando de Medusa y de específicamente las mujeres, obviamente nos vamos a ir como un poco por este camino que no los voy a spoilear. Son unas joyas, de veras, las cosas que se decían y las cosas que se dicen hoy son joyitas, ¿para qué las anuncio? Ay, Entonces, ¿qué dices? ¿Estás lista? ¿Te apuntas? vamos. Va, Sí, ok. tengo miedo. Ok, frase número 1. No es ninguna novedad que las primeras victorias de las mujeres sean, en gran medida, de su atractivo sexual. Lo dijo un autor clásico o un político en el siglo XXI. Voy a decir político. Lo dijo Trump en 2004 cuando presentó su libro. Vaya, vaya, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! ¡Qué joyita! De él Exacto. no me lo esperaba. ¿Quién diría, verdad? Frase número 2. Por naturaleza, el liderazgo pertenece al hombre sobre la mujer y al adulto realizado sobre el joven inexperto. Lo dijo un político o un autor clásico. ¿Autor clásico? Vamos bien, 2 puntos, 2 de 2. Bien. Aristóteles, ¿por qué no? Dice, el varón, a menos Bien. que esté constituido en algún aspecto contrario a la naturaleza, es por naturaleza más experto en liderar que la mujer, y el mayor y el más completo que al más joven e incompleto. Ok. Si tú lo dices, Aristóteles. Va, padrísimo. Frase número 3. A ver. ¿Estás lista? Ujú. Quien confía en una mujer, confía en ladrones. ¿Lo dijo un autor clásico o un político en el siglo XXI? ¿Autor clásico? ¡Vamos bien! ¡Bien! Bien. Hesíodo, Trabajos y Días. Quien se fía de una mujer se fía de ladrones. Es el mismo que dijo que la primera mujer fue la inventora de todos los males. La culpable de todo. Ay, Dios. Y de repente me preguntan por qué no le creo mucho a Hesíodo. Te digo, No sé. a mí se me hace que le robaron, pero le robaron el corazón. Y que entonces, pues, y que se quedó enojadito, Despechado. despechado. Tiene que ir a una sala de despecho o al psicólogo. Les iría muy bien ir al psicólogo a todos esos. Este, Sí, y lista. Última frase. vamos. No voy a estar pidiendo perdón por tener un aparato masculino. Político. ¿Pero quién? Javier Milei en la presentación de su libro. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Tal cual. ¿Por qué no? Muy bien, Isa. Te vas Me con un 10 de encanta oye, 10. que, que los dos políticos dijeron esas frases en presentaciones de su libro. ¿Por qué? ¿Me explicas por qué? Ay, no puedo. Voy a tener Ay, que pensarme una frase lapidaria para la presentación de mi libro. No voy por a pedir favor. perdón. Siguiente, siguiente episodio con juego. ¿Quién lo dijo? Ay, no, espero nunca poner una frase tuya en estos juegos. Mm, Este, pero sí, O al menos que sea con otra connotación. por favor, lo has hecho súper, súper bien. Te vas con 10 estrellitas, así, con estrellita en la frente. Muchas felicidades. Y muchas felicidades por tu libro, de verdad. Y Isa, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. No sabes lo emocionada que estoy de que por fin ya pudimos grabar, de que por fin ya estamos pudiendo hacer esto, que vas a sacar tu libro, que estás de invitada en el podcast, que me permitiste tener esta conversación contigo y especialmente por haberme apoyado también a través de todos estos años.
Cuando salga el libro, Mm. te digo, va a tener un lugar muy, muy especial aquí en mi esquinita del mundo. Pero antes de despedirnos, quiero que le digas a todo el mundo dónde te pueden encontrar también. Cuéntanos de tus redes Ok, sociales, dónde la gente te puede seguir, dónde te pueden estar buscando y saber más de ti. cotilla. Ok, bueno, primero de todo, gracias a ti por invitarme, por tenerme y por este ratito que me lo he pasado súper bien. Y que también es un placer y me emociona muchísimo que nuestro propósito y objetivo, que fue el mismo en su momento, ¿no? De compartir la mitología, pues nos haya unido y que nos podamos ver crecer a la vez. Mm, Y, y eso, me parece muy guay. Y pues nada, me podéis encontrar en la caja de Isa en Instagram. Solo estoy en Instagram de momento. Em, Mucha gente me ha insistido en que me haga TikTok, pero mi mente necesita un lugar, así que de momento solo estoy en Instagram. Y nada, pues ahí estoy. Y a partir del 14 de mayo, pues también en un libro. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues vale, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya llegamos al final del episodio. Por último, les agradezco a todos ustedes quienes me escuchan, mis mitonerdos, mis mitonerdas, mis mitonerdes, quienes nos están escuchando desde casa, desde su coche, desde su oficina. Ay, no sé, ¿dónde me escucharán? ¿Dónde nos escucharán? Nunca les he preguntado eso. Entonces, déjenos en dónde nos están escuchando. Me da mucha curiosidad. Em, y ahora sí, bueno, ya saben, yo soy Nix, su nerda de confianza. Y sí, No nos vamos a cumplir nuestra propia hazaña heroica. nos escuchamos a la próxima. O vemos. En fin, bye. Adiós. Chao. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 10 de abril. Pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentarios y pregunta para la pausa de Pandora en cualquiera de las plataformas por la que me escuches. También puedes compartirlo con tu mitonero favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos escuchamos a la próxima. Bye.